Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión ya estamos en nuestra semana número 8, que corresponde del 18 al veintitantos de mayo, el 22 exactamente, y vamos a trabajar esta semana la relación economía global, economía local, ¿no? Lo local es las actividades que desarrolla tu pueblo, lo global, una empresa que tiene influencia en diversos países. Vamos a entregar como siempre los apuntes y vamos a hacer un ejercicio de indicadores económicos locales y globales. Realmente aquí vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Vamos a calcular el PIB que tendría una empresa, ya sea teniendo ingresos bajos y también teniendo ingresos muy altos. Entonces vamos a nuestra teoría. Para empezar, aquí lo tenemos. Vamos a definir a la parte de la economía global como un conjunto de transnacionales o sistemas que pueden generar ingresos y egresos de manera diversa, es decir, de manera diversa a nivel espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada país va a tener una sucursal o va a tener un corporativo o va a estar asociado con otras empresas. Entonces va a tener ganancias en diferentes lugares y obviamente pérdidas si así fuese el caso. Para la parte de la economía local es más como el conjunto de actividades, ya sea ya sea de manera del sector primario, secundario, terciario, que se desarrollan en un área específica. Un hinterland, por ejemplo, que sería como el centro de una localidad, una región. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado de la región Atlacomulco, que lo comprenden nuestro municipio y otros 7 municipios, Quilotepec, Acambay, el mismo Atlacomulco y demás. Vamos a tener entonces que esos ingresos únicamente tiene la finalidad de hacer estos intercambios de bienes y servicios entre la misma sociedad o el mismo pueblo. Vamos a hablar de la parte global. ¿Qué es globalización? Eh, a veces, a veces tú has escuchado que el reto de toda empresa, de toda institución académica, de todo corporativo, es consolidarse dentro del medio estatal, nacional y posteriormente a nivel internacional. La globalización tiene como tinte que tu empresa, que tu despacho contable tenga influencias en diversos países. Aquí tenemos un mapa y quiere decir que, por ejemplo, la economía de aquí en Estados Unidos tiene que estar vendiendo a la zona de Europa, a la zona de Brasil, a la zona de por Alaska. Acá tenemos Alaska. Tiene que tener ese tinte. ¿Para qué? Para que no sea susceptible a caer o bien a desaparecer. Por ejemplo, si esta economía desaparece en Brasil, sigue teniendo su corporativo en Estados Unidos, en Alaska y en la parte de la Unión Europea. Para la parte local, es un gran reto que llegue a entrar en el mundo internacional. ¿Por qué? Porque su capital y las capacidades no están hechos aún para ese tipo de mercado. Por ejemplo, aquí tenemos una economía ganadera. Esa economía ganadera seguramente es únicamente para abastecer el mercado municipal o el mercado regional. Para que tenga ese impacto a nivel internacional, tendría que tener nuevas sucursales en otros lugares. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a escuchar un término que se llama desarrollo económico local. Cuando tú tienes una economía local, era el intercambio de bienes y servicios, los ingresos, los egresos, la cantidad que ingresa al Producto Interno Bruto, pero acá tenemos otra palabra que dice desarrollo. La palabra desarrollo no solo va a incluir esa parte, también va a incluir todas las variables que influyen en su contexto. Por ejemplo, el lugar, las condiciones atmosféricas, las condiciones del ambiente, el tiempo en el cual se están desarrollando. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que aquí está un corporativo de Microsoft. No es lo mismo cómo está ahorita en el 2020 a cómo va a estar en 30 años, a cómo va a estar en 40. Tiene que ver esa condición del ambiente, si va a seguir siendo favorable o bien qué tiene que hacer para que siga existiendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuida la parte ambiental, cuida a las naciones futuras, es decir, a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, y así sucesivamente, para que nuestro ambiente todavía sea favorable tanto para el área de la economía como para la parte humana y la parte sociocultural. Vamos a incluir dos términos
que se han escuchado desde los últimos 5 o 10 años, la palabra gestión y la palabra administración. Algunos le llaman administración de la globalización y obviamente está bien desde el punto de vista económico, mal desde el punto de vista sustentable. ¿Por qué? A veces tú te dan 100 pesos en tu casa y lo estás administrando. Dices, no, pues 20 pesos voy a utilizarlo para la alimentación, 30 pesos para una tal materia que necesito, tal material que necesito, y a lo mejor los 50 pesos que tenías lo vas a ocupar para algo que debías, ¿no? Alguna deuda. Si te das cuenta, estás administrando, pero no estás gestionando ese recurso. ¿Por qué quiere decir gestionar? La palabra gestionar te dice, ¿y qué va a pasar después de que pagues todo y compres el material? Pues te vas a quedar sin nada. Entonces tienes que ver ese futuro. En vez de que esos 100 pesos los gastes de una manera simple y rápida, tú tienes que ver qué va a pasar mañana cuando no tengas dinero, qué va a pasar después de un mes, qué va a pasar de un año. Entonces a lo mejor dirías, no, pues voy a gastar tanto y voy a ahorrar tanto y voy a invertir tanto en tal lugar. ¿Para qué? Para que siga existiendo como sistema económico. Vamos a tener diversos enfoques de la globalización y las áreas corporativas para las diferentes secciones del mercado. Vamos a tener un enfoque declarativo, que en la parte económica se le dice poético, y quiere decir que cada quien ejerza una parte para que siga existiendo a nivel de globalización. Por ejemplo, tú a veces dices, voy a administrar, bueno, realmente no creo que hayan hecho una empresa, pero pues más adelante lo van a hacer, ¿no? Y más con lo de la pandemia, pues ya nuestro proyecto en que teníamos en mente ya se vino abajo. Eh, a veces tú inviertes tanto, ¿no? Inviertes tanto en un área, pero falta ver los resultados. Este es el enfoque declarativo. Todavía no está viendo si de veras va a tener una ganancia neta o va a haber pérdidas. El enfoque pragmático, este es el que tiene más fuerza y lamentablemente sigue existiendo en México. A veces tú tienes una economía de un negocio, vamos a ponerlo literal, de una economía local, una tienda, por ejemplo, y a veces te va a absorber los negocios que están al lado. ¿Por qué? Porque no eres competitivo para ellos, no tienes el grado de influencia que ellos manejan. Entonces, para ello tú tienes que unirte a ellos, a lo mejor asociarte con ellos y formar una tienda, una sucursal B, una sucursal C. El enfoque de la trinchera, bueno, este es como un enfoque socialista que se resiste a la globalización, es decir, tú tienes tus economías aquí en esta región, pero no quieres tener un impacto a nivel global. Bueno, el enfoque más globalizado, el comercio que dicen denominado justo, realmente pues quiere decir que tú vendas aquí en México, en Estados Unidos, en Europea y demás. Hay mucha crítica en este tipo de enfoque, pero es la tendencia que estamos viviendo. Vamos con el tipo de actividades comerciales que se desarrollan dentro de los mercados globalizados. La venta en mercados locales, la relación venta local y venta nacional, es decir, que tú vendas aquí en la comunidad de Aculco, pero también tienes que vender en otros municipios, otros estados. La importación de tus insumos, es decir, dónde vas a traer tu materia prima para trabajar. La exportación de los productos locales, tanto bienes o servicios. Algún ejemplo de bien, que tú exportes verdura, un poco de fruta y demás, algún servicio, que tú seas un especialista en un área y quieras brindar tu servicio en Estados Unidos, en la Unión Europea y demás. La gestión local de las franquicias, por ejemplo, que tú trabajes en un despacho contables de las Sabritas o algo más conocido, la Coca-Cola, la Pepsi. La relación de joint ventures, que significa lo que veíamos nosotros acá en nuestro primer ejemplo. Este va a ser un punto 1, un punto 2, y ese punto 1 con el punto 2, con el punto 3, con el punto N, se van a estar uniendo, comprando y vendiendo, ¿no? Esas son las joint ventures. Se une uno con otro, una sucursal con otra. Las aperturas de las filiales y el desarrollo de los subsidios. Vamos a manejar algunos tipos de cooperativas. Vamos a manejar algunos tipos de cooperativas dentro de los mercados globalizados. Vamos a tener como corporativos locales, es decir, que estén uniéndose dentro de redes, lo que decíamos,
Tú tienes aquí un mapa de la República Mexicana. Ese mapa se tiene que asociar las empresas del estado de Michoacán con las del estado de México, con las de Querétaro, con las de Puebla, Morelos y demás. Vamos a hablar un poco de incertidumbre, que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, tú cuando participas dentro del mercado internacional, tu costo y toda la parte del costo, de la parte monetaria, está influenciada de unos con otros, porque es unas redes económicas, ¿no? Puedes tener alzas globales, pero también puedes tener caídas de manera drástica, la falta de inversión, volatilidad, es decir, que tú de repente tú vendas algún producto, algún jabón, por ejemplo, en 50 pesos y de repente se cae a 25 pesos. Ese es el riesgo de las economías globales. También en la parte local tenemos riesgos porque pues, no estamos vendiendo a nivel internacional, ¿no? Puede que otra empresa absorba nuestro local más pequeño. Entonces vamos a hablar un poco de geopolítica y geoestrategia. ¿Cuál es la diferencia entre geopolítica y política? Política es la República Mexicana. Geopolítica es mezclar la política de México con la de Estados Unidos, con la Unión Europea y demás. Es la política de todos, digamos. Vamos a tener dos enfoques, la tendencia neoproteccionista y la tendencia de apertura de mercado. ¿Cuál es la ventaja entre uno y otro? Que el que tiene apertura de mercado, pues tiene buena integración de logística y comercio, es decir, se asocia unos con otros. La proteccionista únicamente va a proteger como que sus corporativos, sus sucursales, sus campus, si a lo mejor fuera un tema, si a lo mejor fuera una sección académica, por decir algo, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Debido a esas condiciones de incertidumbre, tanto de volatilidad, de desconocimiento del comportamiento de mercado, hace muy difícil establecer predicciones de cómo se va a comportar la economía en el corto plazo. Por ejemplo, tú puedes generar estimaciones de cómo será el proceso competitivo de manera trimestral, pero ciertamente te está reflejando un grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque las variables económicas no las puedes medir tan fácilmente. Vamos a ver algunos principales componentes de la competitividad global, basándonos para México. Bueno, para México tenemos el punto 51, para que veas, ¿no? El punto 51 de 100. Tenemos estos puntos comparados a nivel internacional. Tenemos una protección de las inversiones en un lugar 51. El acceso a las tecnologías, bueno, tenemos una posición 52. Realmente pues hay muchos países como la Unión Europea, Estados Unidos, la parte de Corea, los mercados de Shanghái, pues las nuevas tecnologías es su fuerte, ¿no? Nosotros no estamos tan desarrollados todavía. Vamos a un punto bueno para el caso de México. También vamos a tener fuente de divisas, es decir, no solo vas a tener ingresos de tu mercado, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestro ejemplo, ya para que quede más claro cómo vamos a ir manejando esos productos, ese gasto que genera una empresa. Vamos a manejar un ejemplo con Excel. Acá nosotros tenemos un enunciado que dice, suponga una economía con tres empresas, una que cosecha el trigo, una que hace la harina y uno que hace el producto final como tal, el producto que va a salir al mercado, que sería un conjunto de panes. Y nos dice, obtenga lo siguiente. Uno, calcule el Producto Interno Bruto como la suma de los bienes finales. ¿Cuál es el bien final? En este caso va a ser el último producto que sale de las tres empresas, que sería el pan. Entonces sería el PIB, entonces sería el producto final de la panadería, que son panes, y como ya no hay otro ingreso que restarle, ¿por qué? Porque es el producto final, pues sería un menos 0 o 510 como tal. Nos dice también, calcula el Producto Interno Bruto como la suma del valor agregado de las economías. Entonces, nosotros tenemos que el valor bruto de la primera empresa, que es la cosechadora, menos los ingresos de algún intermediario. Como esta empresa no tiene una empresa inmediata anterior que es su intermediario, no hay que restarle nada, o bien su resultado sería 0. Para el caso de la harinera, le vamos a restar a los ingresos
de su empresa inmediata anterior. En este caso sí tiene un intermediario porque requiere de ese trigo o el producto que es necesario para elaborar la harina, ¿no? Entonces vamos con el caso de la panadería, que sería similar. Simplemente hacemos una resta. Y si nosotros sumamos estos valores, nos tiene que dar un balance similar al obtenido anteriormente. Entonces nosotros sumamos este más los ingresos de la harinera más lo de la panadería, nos tendría que dar un balance idéntico. Vamos con la siguiente fórmula que dice calcule el Producto Interno Bruto como la suma de las rentas de economía. ¿Qué son las rentas? Pues los gastos. Entonces, para ello vamos a tener un conjunto de variables. Tiene trabajadores, tiene empresario, tiene arrendatarios cada empresa, ¿no? Entonces, aquí tenemos esos valores. Tenemos cuánto se le va a pagar a los trabajadores, cuántos van a ser los beneficiarios. Ya hasta estoy hablando como los de Cancún, ¿no? Tengo ahí por un acento medio raro. Vamos con la parte de los trabajadores. ¿Cómo se le va a pagar a los trabajadores? Con los salarios. Entonces, vamos a indicarle cuánto es la suma de los salarios. Y también nos tendría que dar un valor balanceado comparable con los demás datos, ¿no? Para el caso de los empresarios van a ser los beneficios, que sería esta fila de acá. Tendríamos que sumar los valores de los beneficiarios de la empresa cosechadora más los de la harinera más los de los beneficiarios. Y vamos con nuestros arrendatarios, que sería esta fila de aquí. Nosotros tenemos que sumarle también esos valores. Tendríamos los arrendatarios para la cosechadora, más los arrendatarios para la harinera y viceversa. Bueno, en este caso no tendríamos nada. Tendría que dar un valor similar, ¿no? Si nosotros lo sumamos, tendría que dar ese balance, como ustedes siempre lo obtienen. Bueno, ya casi son unos expertos ahí, ¿no? Nos da ese valor similar. Vamos a calcular nuestro punto 4. Nos dice que el nivel de precio económico es igual al producto, perdón, el valor de los productos finales entre el PIB nominal. Específicamente en nuestro punto 4, que lo tenemos por aquí, nos dice si el PIB nominal de esta economía corresponde a 85 panes, ¿cuál es el nivel de precios del periodo? Entonces, nosotros tenemos ya aquí previamente hecho nuestra fórmula para que sea súper sencilla. Tendríamos que el valor de todos los productos entre el valor que te pide en la ecuación, ¿no? Que en este caso son 85. Entonces simplemente es una división entre 85 y lo tenemos rápido y sencillo. Vamos con nuestro punto 4. Nos dice si el PIB del año pasado fue el mismo que el de este año. Me parece medio cantinflas ahí, ¿no? Nos dice encuentre el PIB real de ambos periodos, teniendo como base el nivel, por ahí está mal. Vamos a leerlo desde aquí, del nivel de precios del periodo anterior y tomando en cuenta el periodo pasado con un valor de 17 pesos por unidad. Para ello vamos a requerir de las siguientes fórmulas. Tenemos un PIB nominal que va a ser igual al PIB real del periodo 1. Entonces tendríamos que el valor del PIB del periodo 1, pues ya lo tenemos, ¿no? Es este de aquí. Nos dice que para obtener el PIB del periodo 2 va a ser que es igual, nos dice que es igual al conjunto de panes del periodo 2 por el periodo 1, que en este caso son 17, y nos daría ese resultado. Ahora a nosotros nos falta calcular cuál es el periodo 1 del conjunto de panes, ¿no? Tenemos también aquí otra fórmula súper sencilla, práctica, sin tanto rollo. Vamos a hacerlo un rato por acá arriba para que nos permita ver. Nos dice que es igual al conjunto de PIB del periodo 1, que sería este de aquí, entre el conjunto de panes el conjunto de panes del periodo 1, ¿no? Para nuestro caso de cuánto va a valer en nuestro segundo periodo, pues ya lo habíamos obtenido, es este de aquí. Finalmente nos pide analizar la situación, ¿no? Analice la situación, otro error de ortografía, ya debería de regresarme a la primaria, también en económica. Bueno, a veces Excel como que no te agrega esas autocorrecciones, ¿no? Y a veces algunos pues ya damos por default de que lo va a autocorregir. Sin embargo, no lo agrega. Vamos a calcularlo, nos dice que es igual al... Bueno, aquí está mal. Esto es inflación. Vamos a corregirlo
Por acá tengo mi hojita de fórmulas. Infiltración, pues es un proceso hidrológico, no tiene nada que ver con inflación. Vamos a copiar nuestra fórmula. Vamos a quitar este y lo vamos a pegar. Nos dice que es igual a paréntesis los precios del periodo 2, que son 6, menos los precios del periodo 1, cerramos paréntesis, entre los precios del periodo 1, que son 17, por 100, y nos tendría que dar un valor en negativo. Vamos a calcular nuestra variable 2. Nos dice que la cantidad del PIB real del periodo 1, bueno, en este caso nos pide el 2, sería 1445 menos el PIB real del periodo 1, que son 510, todo lo anterior entre paréntesis, entre el PIB real del periodo 1, que son 510 por 100. Y ya nos daría este resultado, ¿no? 183%. Y bien, pues ustedes van a hacer un ejemplo con los ingresos que más o menos gastan a la semana, ¿no? Obviamente ustedes van a decir, no, pues es que es mucho y me tiene que salir todo lo mismo. Hay un tip súper sencillo que tú puedes modificar desde aquí. Si tú aquí le das una modificación, vamos a suponer que yo aquí lo quiero cambiar a 500, obviamente va a estar mal por los balances, ¿no? Pero ya automáticamente él va a hacer todo. Aquí es donde cambia el valor, si te das cuenta. Bien, ustedes van a estar modificando acá sus gastos a la semana y pues tienen que hacer, pues eso sería todo por esta semana. Ya tenemos los apuntes, el ejercicio 1. Hasta la próxima.